¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Guillermo Ochoa. Acabo de leer un libro que me emocionó. No aparece en él ningún asesino serial. Ningún niño está en peligro. No hay un monstruo que nos aceche en cada página. Sin embargo, resulta verdaderamente emocionante porque habla de nuestras vidas cotidianas, de la de ustedes, de la mía, de la de nuestros hijos, y de cómo han comenzado o serán modificadas por las ideas y los hechos de un hombre que lo dice la contraportada y es verdad. Resulta la perfecta combinación de Thomas Edison, Henry Ford, Howard Hughes y Steve Jobs, el creador de Apple. El hombre al que se refiere el libro se llama Elon Musk y para él no hay nada irrealizable. Por algunas horas cada día es el más rico del mundo. Y digo algunas horas al día porque la vitalidad que ha inyectado al mundo la tecnología ha hecho que sus gigantes se turnen por horas el primer lugar del más rico y ya no se puede hablar del hombre más rico del mundo en absoluto. Cada día alzan, bajan las acciones y hay por lo menos 2 o 3 hombres más ricos. Ese hombre, como es normal, alguna vez fue chico, y cuando chico fue libre, porque venía de una familia liberal en extremo al punto tal de que sus abuelos, quienes tuvieron 5 niños, tenían una avioneta de un solo motor en la que recorrieron con ellos a bordo de Sudáfrica a Noruega, y luego toda la costa este de África, a saltos de chapulín, hasta que el abuelo murió precisamente practicando los aterrizajes en una pista de tierra donde alguien olvidó un cable. A los 13 años, Elon Musk y su hermano Kevin, más o menos de la misma edad, lo cual les permitía aliarse a puñetazos con cierta frecuencia, se fueron de Sudáfrica, donde nacieron, a Canadá, porque algo en el pasaporte de sus antepasados se los permitía. Y luego saltaron a los Estados Unidos, que para ellos era la tierra de las oportunidades, como en verdad lo fue. Elon se puso a estudiar, a experimentar y a soñar a lo bestia. Y esto lo llevó a inventar, construir y vender su primera empresa en $300 millones y la segunda, PayPal, una especie de banco en Internet, en 1.500 millones. Desde entonces no ha parado de trabajar, proyectar y realizar. Tiene, como les decía, la capacidad de inventar y negociar, igual que Thomas Alva Edison, a quien se atribuye la invención del foco, la bombilla eléctrica, cuando en realidad se la robó al italiano Tesla. Tiene la capacidad de trabajo y la inventiva de Henry Ford, cuya ocurrencia de organizar la fabricación de autos en serie lo llevó a construir el Ford Modelo T, que durante muchos años fue el automóvil más vendido en Estados Unidos hasta que llegaron los chocantes japoneses con su Corolla fabricado por Toyota. Tiene el arrojo de Howard Hughes, cuya biografía en la película El aviador hay que ver, y la irreductible perseverancia y el genio de Steve Jobs, el creador de Apple. Después de vender su segunda compañía en $1.500 millones, Elon Musk puso su dinero y su mira en los viajes espaciales. Él mismo ha viajado ya al espacio, junto con otros millonarios, a quienes alquila el asiento en $28 millones de la vueltecita, pasaje incluido. Paisaje incluido, y ha logrado construir una nave que va al espacio y luego vuelve a la Tierra, donde aterriza suavemente y está lista para emprender un nuevo viaje. La importancia de esto se explica sencillamente. ¿Qué pasaría con los aviones si tuvieran que desecharse después de cada viaje? Como pasa ahora con las naves espaciales. ¿Quién o quiénes podrían volar y pagar los costos del avión desechable? Pero desde luego, el desarrollo más importante para la gente casi común como nosotros, porque gente común no hay, somos cada uno un universo distinto. Bueno, el desarrollo más a nuestro posible alcance, decía, es el del automóvil eléctrico, que nos da una autonomía de unos 500 kilómetros antes de que nos detengamos, no a llenar el tanque de gasolina, obviamente, sino a recargar la batería de litio que lleva en la parte baja del chasis. Una operación que dura unos 15 o 20 minutos. También lo podemos cargar con un aditamento a la corriente eléctrica en casa, aunque se lleva un poquito más de tiempo. Los defectos del Tesla, que así se llama, el que fuera primer automóvil eléctrico totalmente, son primero su precio, que comienza más o menos en $1,5 millones en su modelo 3,
que quizás sea el mejor, pues fue fabricado después de sus hermanos, aunque su numeración sea la menor. Y luego, otro defecto, pero que no hay todavía en México ni en el mundo tantas estaciones de recarga como hay gasolineras, que inevitablemente van a desaparecer. Las ventajas del automóvil eléctrico son incontables, desde la principal, que no contamina el aire que respiramos, y después que no hay que llevarlo nunca a servicio y que prácticamente no se descompone, pues tiene un número infinitamente menor de piezas. Se maneja con una computadora, mejor dicho, y un volante, es silencioso y tiene sobre todo una ventaja que en cuanto los gobiernos la aprueben será invaluable. Se puede manejar a sí mismo, es decir, realizar el sueño de autonomía que ha figurado desde hace décadas en las series de tema espacial que veíamos en la tele. Oye, Teslita, sírveme la última en biberón y llévame a casa. Me despiertas al llegar y te estacionas sin ruido. Esto podrá decir algún alegre y precavido propietario de Tesla. ¿Verdad que vale la pena pagar la diferencia? Elon Musk, que sembró en Los Ángeles una base de lanzamiento espacial, otra en Texas. Y ahora mismo se cambia su planta y su hogar de California a Texas, de San Francisco a Austin, a fin de ahorrar en impuestos. Ha puesto ahora su mirada en Marte y ha mandado ya sondas con ratones. Él planea gigantescas burbujas que imiten la atmósfera y las condiciones de vida terrestre. En primer lugar, el agua, y cree posible establecer allá colonias. La verdad no me quedó claro al leer su biografía si piensa en un camino de huida para la humanidad o en un lugar de otro mundo, literalmente, para pasar vacaciones o largas temporadas. Aunque nos parezca una idea loca, en Estados Unidos hay una asociación de Marte que celebra cenas a $500 el cubierto. De que Musk llegará a Marte, llegará, salvo muerte en contrario. Pero es extremadamente fuerte, apuesto, y tiene 50 años. Otra cuestión que bulle en su mente, en vías de hecho, es una especie de tubo neumático muy usual ya en las oficinas para enviar en un cilindro papeles enrollados a gran velocidad de oficina en oficina. En Excelsior lo usábamos para enviar el hueso, es decir, las cuartillas ya redactadas, al taller, un tubo neumático, les decía, que mediante una red que comenzará en Estados Unidos y será mundial, la gente podrá viajar a 1.200 kilómetros por hora en el tubo. ¿De qué lo hará? Lo hará, porque las ideas de Musk son tan persistentes como una manada de lobos que persiguiera a una liebre. El libro que les recomiendo, Elon Musk, el mero nombre es el título, es interesante porque en él se siente vivir y vibrar a un hombre interesante. Su autor, Ashley Vance, persiguió a Musk durante mucho tiempo hasta que consiguió varias entrevistas con su personaje. Pero se tomó su tiempo, empleó varios años y también entrevistó a quienes no le quieren bien y le acusan no solo de haberles robado sus ideas, sino también sus negocios, y a aquellos que han trabajado con él y lo señalan como a un hombre que paga mal y pide a cambio una entrega absoluta, total, al proyecto que captura su mente en ese momento. La biografía es casi tan brillante como la que escribió a propósito de otro genio, Steve Jobs, creador de Apple y de Pixar, el también periodista Walter Isaacson. Nos entrega un personaje poliédrico, no monolítico, como es tan frecuente en las biografías, tan perfeccionista que se ha casado 2 veces, tiene 6 hijos de 3 mujeres y al último lo bautizó como, se pronuncia Ash-12, pero le dicen el pelón. No, esto es una broma. Los jueves por la noche vuela a verlos y a pasar con ellos el fin de semana, aunque sin despegarse de sus proyectos y negocios. Ha perdido y ha ganado toneladas de dinero. Escucha, puede negociar salvo aquello que le importa realmente. Pero él mismo se sabe tan irascible que ha contratado a tiempo completo a una inteligente mujer colchón que evita o absorbe los impactos y protege a su hígado y a los hígados ajenos. Cuando necesita combatir la tensión, Elon Musk se pone a jugar horas, como lo hacen los muchachos, con las últimas novedades del PlayStation, o como se llama el aparatito de moda,
que absorbe a millones y millones de niños y jóvenes, sobre todo, pero no nada más, en todo el mundo. Comprendo que para la gente que me ve, igual que para mí, las cosas que he mencionado son y quizás serán ajenas. Pero mire, es que la vida no se acaba en el precio de los limones, ni en la nota roja cada vez más frecuente por los abrazos en vez de balazos, ni en el número de casas que tienen los funcionarios a nombre de sus parientes, o en las pérdidas de los proyectos presidenciales, como el del tren, que a la manera de García Márquez ya se ha perdido varias veces en la selva antes de siquiera empezar a jalar. Tampoco en la improbable eficacia de un gobierno que, lo aclaró el presidente hace tiempo, exige un 90% de lealtad y un 10% de conocimientos, con todo lo que esto signifique. Testamento o no, todos somos pasajeros en un mundo que se desplaza, que no se detiene. Nuestro mundo ancho y ajeno, como dijera Ciro Alegría. A veces hay que salir de nosotros mismos para respirar aire fresco. A veces hay que alejarse del peor de los subdesarrollos, el subdesarrollo mental. Por eso quise salir, respirar y evocar con toda el alma esa máxima del filósofo mexicano que además de todo hace goles y que se llama Javier el Chicharito Hernández. Hay que pensar chingón. Hay que pensar chingón porque la vida va.